Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos con la segunda parte tejiendo este hermoso bikini. En la primera parte ya aprendimos a realizar el topcito. En esta segunda parte vamos con la truza o braga de nuestro bikini. Así que espero que les guste mucho y allá vamos. Aquí también vamos a trabajar con doble hebra, vamos a tejer cadenas para la base según la medida que a continuación te voy a mostrar. Para la primera medida voy a iniciar con 13 cadenas que van a estar midiendo un total de 4.5 centímetros, ya que voy a trabajar una talla XS o pequeña. Me voy a saltar aquí a este espacio y voy a trabajar el primer punto medio alto. Ahí voy a colocar el marcador y voy a continuar trabajando punto medio alto en cada cadenita disponible hasta finalizar. Aquí realizo el último punto medio alto. Ahí está. Y todo nos va a estar midiendo un total de 4.5 centímetros para una talla XS o pequeña. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro el trabajo, lazada y en este primer espacio punto medio alto. Vuelvo a colocar ahí un marcador. Y continúo trabajando punto medio alto hasta finalizar. Aquí ya llegué al marcador. Vamos a retirar y hacemos ahí el último punto medio alto. Vuelvo a subir con una cadena para iniciar la siguiente, giro trabajo y en este primer espacio repito un punto medio alto. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Y continúo nuevamente trabajando punto medio alto hasta llegar al siguiente marcador. Aquí ya llegué al marcador, retiramos y hacemos ahí el último punto medio alto. Vuelvo a subir con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio un punto medio alto. Y voy a continuar tejiendo repitiendo este patrón, tejiendo vueltas de puntos medios altos hasta llegar a la medida que a continuación te voy a mostrar. He realizado un total de 9 vueltas según la medida 2 que estoy trabajando y que me va a medir un total de 5 centímetros. Para mi siguiente vuelta subo con una cadena, giro el trabajo y aquí voy a hacer aumento. En este primer espacio voy a realizar 2 puntos medios altos que van a ser el primer aumento. Voy a colocar un marcador ahí en el primer punto medio alto trabajado. Y continuamos tejiendo punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Aquí estoy en mi último punto medio alto y ahí voy a realizar 2 puntos medios altos para el aumento. Los aumentos van a ser tanto al inicio como al final de esta vuelta. Subo con una cadena y en esta siguiente vuelta no voy a realizar aumento. Únicamente en este primer espacio vamos a realizar un punto medio alto. Coloco el marcador y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Aquí ya llegué al marcador, retiramos y únicamente vamos a realizar un punto medio alto. Subo con una cadena, en esta siguiente vuelta repito el aumento, en este primer espacio 2 puntos medios altos. Vuelvo a colocar ahí el marcador.
Vamos a ir intercalando, como ya vieron, una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento. Y continúo trabajando punto medio alto hasta llegar a mi marcador. Aquí ya llegué al marcador, retiramos y hacemos 2 puntos medios altos en ese mismo espacio, haciendo aumento tanto al inicio como al final de la vuelta. Vamos a continuar repitiendo este patrón, intercalando una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento hasta llegar a la siguiente medida que a continuación te voy a mostrar. Y voy a colocar un marcador para saber que a partir de ahí inicié con estas vueltas de aumento y sin aumento. Por aquí estoy en mi vuelta 17 y he realizado un total de 8 vueltas intercalando una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Por aquí tengo mi marcador y estas vueltas me va a estar midiendo un total de 5 centímetros según nuestra tercera medida para la talla que yo estoy trabajando. Voy a retirar este marcador y para mi siguiente vuelta subo con una cadena y voy a empezar a trabajar vueltas con aumentos. En esta vuelta realizo 2 puntos medios altos en el mismo espacio para realizar el aumento y coloco ahí el marcador. Y voy a continuar tejiendo punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Por aquí estoy en mi último punto y realizo 2 puntos medios altos en el mismo espacio, haciendo el aumento tanto al inicio como al final. Subo con una cadena para la siguiente vuelta y repito el aumento, 2 puntos medios altos en ese mismo espacio. Vuelvo a colocar ahí el marcador y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto. Vamos a continuar repitiendo este patrón hasta obtener la siguiente medida, siguiendo esta secuencia haciendo los aumentos en todas las vueltas. Vuelvo a colocar aquí un marcador para poder guiarme que a partir de esta vuelta inicié con esta secuencia de aumentos. Por aquí estoy en mi vuelta 26 y he realizado un total de 8 vueltas con esta secuencia de aumentos tanto al inicio como al final. Aquí está mi marcador y todo esto me va a estar midiendo un total de 5 centímetros según la talla que yo estoy trabajando. Por aquí les muestro cómo se ve en el maniquí todas las vueltas que hasta el momento hemos trabajado y hemos llegado hasta esta altura. Y a partir de aquí vamos a trabajar ahora disminuciones para darle forma a nuestro bikini. Voy a subir con una cadena giro trabajo y para hacer la disminución me salto a este primer espacio con punto medio alto, no finalizo, me salto a este siguiente con un segundo punto medio alto, no finalizo, lazada y finalizo los 2 puntos medios altos haciendo la disminución. Ahí voy a colocar un marcador y voy a continuar trabajando punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Por aquí he trabajado todos los puntos y me quedan estos 3 puntos por finalizar, donde 2 voy a hacer la disminución, hacemos uno, un segundo y cerramos ambos puntos y en este último hago un último punto medio alto. Con eso ya tengo mi disminución en este final de la vuelta. Vuelvo a subir con una cadena, giro trabajo y repito disminución. En este primer espacio ingreso, no finalizo, en este siguiente ingreso y finalizo los 2 puntos. Vuelvo a colocar ahí un marcador y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Por aquí he trabajado todos los puntos y ya estoy aquí en estos 2 que me quedan para hacer la disminución. Ingresamos un punto, volvemos a ingresar un segundo y finalizo los 2. Con eso ya tengo la disminución. Retiro marcador y en este espacio hago un último punto medio alto. Vuelvo a subir con una cadena y repito la disminución. Cerramos los 2 puntos y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto y coloco ahí el marcador. Por aquí ya nuevamente estoy por finalizar y repetimos, tenemos 2 espacios aquí últimos para hacer la disminución. Hacemos disminución, cerramos los 2 puntos, quitamos marcador y realizamos un último punto medio alto en ese espacio.
Subo con una cadena y repito disminución. Cerramos los dos puntos, colocamos marcador y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto. Este es el patrón que vamos a repetir y la secuencia haciendo disminución tanto al inicio como al final de cada vuelta. Por aquí voy a volver a colocar este marcador para saber que a partir de aquí inicié con la vuelta de disminución. Esto nos ayuda a tener una noción de cuántas vueltas vamos trabajando en la secuencia que vayamos realizando. Por aquí estoy en mi vuelta 41 y he realizado un total de 15 vueltas haciendo disminución. Y así es como se va a ir viendo nuestro trabajo. Continuamos, subimos con una cadena, giramos trabajo y repito una última disminución. Me voy a saltar a este espacio, lazada en este siguiente, cierro los dos puntos y hago un último punto medio alto en este espacio. Con esto finalizo la disminución en esta parte. Todas las vueltas con disminución a partir del marcador me bastan medir un total de 9 centímetros. Aquí vamos a cortar el hilo porque vamos a trabajar ahora los costados. Recordarte que estamos trabajando la parte delantera de nuestra truza. Por aquí ya trabajé un lado para que puedas darte una idea de cómo es que se va a ver y vamos a trabajar juntas este otro lado. Aquí está mi marcador de donde inicié con las vueltas de disminución. Vamos a empezar ahí a trabajar este costado. Vamos a cambiar de color. Voy a utilizar ahora este color, de igual manera trabajando con doble hebra y a la misma distancia que inicié este otro lado. Ingresamos el crochet, subimos con una cadena y hacemos un punto medio alto en ese primer espacio. Coloco marcador ahí y voy a empezar a trabajar punto medio alto en cada espacio disponible como te lo muestro aquí a continuación hasta finalizar. En cada espacio punto medio alto. Por aquí ya finalicé haciendo punto medio alto en este borde de este costado. Para la siguiente vuelta subo con una cadena y voy a empezar a hacer disminución de este lado de la parte de arriba para que se pueda ver de esta forma. Para eso me salto a este primer espacio, ingreso punto medio alto, no finalizo. En este siguiente ingreso un segundo punto medio alto, lazada y cerramos los dos puntos. Con eso ya tenemos la disminución. Colocamos ahí un marcador. Y continuamos trabajando punto medio alto sobre punto medio alto hasta finalizar. Por aquí ya estoy por llegar a mi marcador y hacemos un punto medio alto normal, quitamos marcador y hacemos el último punto medio alto. De esta parte baja no vamos a hacer disminución, vamos a trabajar normal. Subo con una cadena, giro trabajo en este primer espacio, un punto medio alto, vuelvo a colocar el marcador, te repito, en este lado no vamos a hacer disminución y continúo trabajando punto medio alto hasta finalizar. Y ya estoy por llegar aquí a mi siguiente marcador y tengo estos dos espacios donde voy a realizar disminución. Lazada, ingreso, no finalizo, lazada, ingreso, lazada y finalizo los dos puntos medios altos y hacemos la disminución. Quito marcador y ahí coloco un punto medio alto. Subo con una cadena, giro trabajo. De este lado recuerda que vamos a hacer disminución. Aquí vuelvo a hacer disminución, cerramos los dos puntos, coloco marcador. Y continúo trabajando punto medio alto sobre punto medio alto. Y voy a continuar repitiendo este patrón, haciendo de un lado disminución y de un lado normal trabajando hasta la medida que te voy a mostrar. Por acá ya estoy en mi vuelta 9, he realizado un total de 9 vueltas con esta secuencia haciendo de un lado disminución y de un lado trabajando normal. Aquí me he quedado porque voy a cambiar de color. Para eso voy a retroceder el último punto que he realizado aquí. Para cambiar de color nos vamos a quedar de esta forma. Voy a cortar el hilo para cambiar a este color. Con este nuevo color voy a cerrar el último punto trabajado y con estas dos hebras vamos a hacer doble nudo para asegurar el hilo.
Y voy a continuar trabajando repitiendo la misma secuencia, lo único diferente es que cambié de color. Subo con una cadena, giro trabajo, recuerda que de este lado estamos haciendo disminución, ingreso, hago disminución, coloco marcador y continúo trabajando hasta finalizar, donde del otro lado vamos a realizar normal los puntos medios altos. Y vamos a continuar repitiendo el patrón hasta obtener esta misma cantidad que hice de este lado, con este color, para luego cambiar el otro color y repetir la secuencia de un lado de disminución y un lado sin disminución. Por aquí finalicé haciendo un total de 20 vueltas repitiendo esta secuencia y he cambiado nuevamente de color. La secuencia que yo hice es hacer con el primer color un total de 9 vueltas, con el segundo color un total de 5 vueltas y con el último color 5 vueltas más. Y aquí voy a realizar una última vuelta, subo con una cadena y voy a hacer punto bajo en este primer espacio y continúo haciendo punto bajo sobre punto medio alto hasta finalizar. Con esto finalizo esta secuencia y estas vueltas de este lado. Aquí el último punto bajo y cortamos el hilo. Con esto ya tenemos finalizada la parte delantera de nuestra truza. Aquí de este lado también hice los puntos bajos y así es como nos queda la parte delantera. Y le estoy tomando las medidas de todo nuestro bikini para que puedas darte una idea de cuánto está midiendo cada parte de nuestra truza. Recordarte que yo estoy trabajando una talla XS, así que es súper pequeña. Todo nuestro trabajo nos va a estar midiendo un total de 23 centímetros. Ahora para trabajar la parte trasera giramos nuestro trabajo y vamos a iniciar a partir de aquí, de esta parte baja. Vamos a continuar trabajando con este mismo color. Vamos a ingresar en este primer espacio de aquí. Ingresamos el hilo, hacemos un nudo y vamos a repetir lo mismo que trabajamos en la parte delantera. Voy a subir con una cadena en ese mismo espacio, voy a hacer un primer punto medio alto. Voy a colocar ahí el marcador, siempre para tener en cuenta cuando vamos a finalizar la siguiente vuelta. Y continúo trabajando punto medio alto en cada espacio disponible, la misma cantidad que se realizó al iniciar la parte delantera. Aquí estoy haciendo el último punto medio alto. Vuelvo a subir con una cadena, giro trabajo y vamos a repetir la secuencia que se hizo en la parte delantera, que es trabajar la misma cantidad de vueltas haciendo estos puntos medios altos. Y voy a continuar tejiendo, repitiendo el patrón, la misma cantidad de vueltas que se hizo en la parte delantera, vamos a hacer en la parte trasera de nuestra truza, repitiendo el patrón y la secuencia que se hizo con los aumentos, con las disminuciones y en los lados también a los costados de nuestro bikini con un lado de disminución y un lado sin disminución. Todo lo mismo que se hizo en esta parte delantera se va a hacer en la parte trasera. Por aquí he finalizado con mi parte trasera, repitiendo la misma secuencia que se hizo en la parte delantera. Ahí está, todo nuestro bikini ya casi finalizado. Ahora nos vamos a pasar a hacer la tira de ajuste que van a ir a los costados. Para hacer la tira de ajuste, nuevamente vamos a utilizar doble hebra, voy a utilizar este color y voy a realizar un total de 200 cadenas. Esto puede variar según la medida que tú estés trabajando, según el largo que tú deseas que sea la tira de ajuste a los costados. Por aquí ya finalicé con todas mis cadenas y voy a regresar haciendo punto deslizado en cada cadenita disponible. Me voy a saltar la primera y en el siguiente ingreso y hago punto deslizado. Y hago punto deslizado en cada cadena hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo punto deslizado en todas las cadenas. Aquí me faltan unas últimas. Y con eso tenemos finalizada nuestra tira de ajuste. Cortamos aquí el hilo y vamos a repetir una segunda más para el otro lado de nuestra truza,
que son 2 tiras que vamos a realizar con la misma cantidad de cadenas y que vamos a colocar aquí a estos lados. Ahora lo que voy a hacer es esconder todos estos hilos para pasar a colocar nuestra tira. Por aquí escondí todos los hilos, así es como se ve en nuestro bikini, y vamos a colocar la tira aquí a los costados de la forma como te lo muestro aquí, para que se pueda ajustar a los lados. Una vez finalizado, repetimos lo mismo del otro lado. De esta manera ya tenemos finalizada la parte baja de nuestro bikini, así de fácil, rápido y sencillo. Con las medidas que te he mostrado te puedes guiar para trabajar cualquier medida. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. Si no fuiste a ver la primera parte, en la descripción te dejo para que vayas a verla y puedas trabajar este bikini completo. Cualquier duda no olvides dejármelo en los comentarios, no olvides dejar tu me gusta en este video y suscribirte a mi canal para ver más tutoriales. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye.